Aquí dice Alberto, al 16 del Código Fiscal de la Federación. Es correcto, Daniel. Al 16 tendríamos que ir para revisar para efectos fiscales a qué se refiere con empresa. Entonces, muebles usados, la enajenación de muebles usados no está exento completamente de IVA, siempre y cuando no se venda en el caso de empresas. Entonces, si yo tengo una sociedad civil y vendo el automóvil que se estaba utilizando para que los contadores se movieran, para que los auxiliares fueran a las empresas, la pregunta es, al enajenar este bien usado, ¿estaría grabando IVA, sí o no? Dice aquí Daniel que no, Alberto dice que no, pero ¿por qué no estaría grabando IVA Daniel y Alberto, por favor? Los leo. ¿Por qué no estaría grabando IVA en este caso bajo la premura de estar vendiendo? Dice aquí porque las sociedades civiles no son compuestas por personas físicas. No, bueno, claro que sí son compuestas por personas físicas. Sin embargo, no están llevando un acto empresarial. La sociedad civil no está realizando un acto empresarial. Dice aquí Daniel, porque una sociedad civil no se considera empresa. Es correcto, para términos, no se estaría considerando como empresa, sino se estaría únicamente considerando como una persona moral. Sin embargo, no entra en ese supuesto de ese artículo 16 del Código Fiscal de la Federación, como lo habíamos ya comentado en el pasado módulo. ¿Están de acuerdo? Bien. Ok, dice aquí, y no son empresas que especulen comercialmente, la sociedad civil busca un fin preponderantemente económico, exacto, pero no, su fin no es una especulación comercial. Por consecuencia, no está dentro de este 16 y en el momento de enajenar este bien, pues no estaría pagando la parte del impuesto, ¿correcto? Regreso con, permítame un segundo aquí para mostrar mi diapositiva de nuevo. Ok. Vámonos a más ejemplos. Me voy a saltar un poquito esta parte hasta llegar a los ejemplos de prestación de servicios independientes. Ahorita regreso con las otras diapositivas que me salté. Vámonos a esta parte de una persona presta el servicio de informática y mantenimiento a una empresa que se encuentra en China. La IP donde presta el servicio y el mantenimiento es en China. Le pagan al ingeniero el total de la cantidad pactada. Primero, ¿el servicio se encuentra grabado por la ley de IVA? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Se tiene la obligación de pagar el IVA? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Los leo. Ok, Elizalde, recuerda que en este caso la sociedad civil está enajenando el vehículo, es un bien mueble usado, ¿no? Lo está enajenando y maneja el artículo 9. En este caso, vamos hacia el artículo 9 de la ley de IVA, por favor, si me pueden acompañar, sería fabuloso. Recordar que dice bienes muebles usados están, dice exención por enajenación. Bienes muebles usados a excepción de los enajenados por empresas. Cuando menciona empresas hay que remitirnos al 16 del Código Fiscal de la Federación, al 75 del Código de Comercio para entender qué es una actividad empresarial y qué se está refiriendo el artículo 16 del Código Fiscal de la Federación cuando dice empresas. Por consecuencia, la sociedad civil no es una empresa, es una persona moral, que es otra cosa, pero no es una empresa y por consecuencia sí entraría en esta parte de exención del pago del IVA. En este caso, tendrías que emitir tu CFDI, pero estaría completamente exento ese bien mueble que estás vendiendo, que estás enajenando y que es usado. No es lo mismo que si lo factura una sociedad anónima, por ejemplo. La sociedad anónima sí tendría que estar grabando el impuesto al valor agregado, dado que no entraría en esta parte de la exención, según el artículo 9, en la fracción cuarta de bienes muebles usados. Por aquí nos dice Marta, sí, porque el servicio lo está prestando en territorio nacional.
aunque la IP está en China. Ok, regresamos al ejemplo, vuelvo a leer el ejemplo de hace rato. Entonces, una persona presta el servicio de informática y mantenimiento a una empresa que se encuentra en China. La IP donde presta el servicio y el mantenimiento es en China. Le pagan al ingeniero el total de la cantidad pactada. Primero, el servicio se encuentra grabado por la ley de IVA. Se tiene la obligación de pagar el IVA. Están mencionando que sí porque se presta en territorio nacional. Sin embargo, cabe mencionar que no estaría en este caso siendo grabadas por la tasa del 16%, sino por la tasa del 0%, dado que estás exportando un servicio. Es decir, sí tendrías la tasa, que sería la tasa del 0%, pero por consecuencia la tasa del 0% no estarías pagando ningún impuesto, ¿ok? Se estaría exportando. Es correcto, Alberto, se estaría exportando. Por otra parte, una persona presta servicios de mantenimiento de software a una empresa mexicana en la Ciudad de México y esta se va a un crédito de 30 días para su pago. Primer punto, ¿el servicio se encuentra grabado por la ley de IVA? Segundo punto, ¿se tiene la obligación de pagar el IVA? ¿Qué dirían ustedes? Caso 2, una persona presta servicios de mantenimiento de software a una empresa mexicana en la Ciudad de México y esta se va a un crédito de 30 días para su pago. Primera pregunta, ¿el servicio se encuentra grabado por la ley de IVA? ¿Sí o no y por qué? ¿Se tiene la obligación de pagar el IVA? ¿Sí o no y por qué? Podemos remitirnos al artículo 1, 1B, 16 y 17 de la ley de IVA para tener, bueno, este sustento del por qué o por qué no. ¿Qué dicen ustedes? Ok. Sí estaría grabada, pero no paga por no estar cobrada. Dice Noemí, sí, y se paga en el momento del cobro. Judith, sí está grabada. Dice por aquí Judith, sí está grabada IVA, pero el IVA se paga cuando se cobre. Gaby Pacheco dice, sí graba para IVA y no se paga hasta que lo cobre. Es correcto a todos los que están mencionando, o sea, sí está grabado, pero sin embargo no tengo que pagar el impuesto porque todavía no cobro la contraprestación. Entonces, al no tener la contraprestación cobrada, no hay el pago del impuesto. Dice Janet por aquí, Monterrubio. ¿Qué pasa cuando el ingeniero de calidad que le presta el servicio a una empresa de Estados Unidos, pero las empresas a las que el ingeniero hace la revisión de calidad se encuentran en México? Ojo, aquí estarías prestando el servicio en México. Por consecuencia, sí se estaría agravando el impuesto al valor agregado. A pesar de que la empresa está en Estados Unidos y a lo mejor le emites el comprobante fiscal a Estados Unidos, puede ser que te lo soliciten. Sin embargo, donde estás prestando el servicio físico es en territorio nacional. El primer ejemplo que poníamos era el ingeniero que le presta un servicio, pero que este está en China y el ingeniero le está haciendo una revisión del software, pero la IP, en este caso del software, está en China. Por consecuencia, en verdad, ¿dónde está dando este mantenimiento? En el país completamente de China y no en el país de México. En el caso que dice Janet, sí estaría grabando, dado que es en territorio nacional y aquí está prestando el servicio. Patricia dice, sí graba, pero paga hasta que cobre. Es correcto en el ejemplo que estamos viendo, René. Nacho, en el caso de una persona moral que le dé un auto a un empleado como parte de su finiquito, ¿grabaría para IVA? En este caso, si se lo está como tal enajenando o es parte de tendríamos que ver el caso. Si se lo está dando como parte del finiquito, es decir, dentro, porque a lo mejor la empresa no tiene para pagarle, no se lo está enajenando si no es parte del mismo finiquito. No estaría grabando la parte del IVA, mi estimado. Dice Janet, porque no está llevando a cabo, ojo, y me regreso un poco con la pregunta de Nacho, no está enajenando el bien. Recuerden, el artículo 1 de la ley de IVA nos marca 4 pasos: enajenación de bienes, prestación de servicios, uso o goce de algún bien o en su caso, importación. No sé, yo te diría, ¿está enajenando la empresa? La respuesta es no, porque no te está enajenando, simplemente te lo está dando a cuenta de tu finiquito porque a lo mejor tiene insolvencia en ese momento para darlo. Ni tan siquiera es objeto de la ley de IVA. Recuerden, sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. El objeto, en este caso lo está mencionando, son enajenación de bienes, prestación de servicios o uso o goce y importación de bienes o de servicios. No se está dando en ese caso. Entonces, no está el objeto, por consecuencia, todo lo demás no existe, no es parte de la ley de IVA y no le estarías aplicando ningún tipo de tasa, ni tan siquiera es objeto de la ley.
Dice por aquí. Ok, Nacho, perfecto. Janet, si la empresa extranjera hiciera un contrato donde especifica que el ingeniero trabaja 4 días con determinadas horas, ¿podría entrar como salarios extranjeros y estar exento de IVA? Bueno, cabe mencionar, Janet, que hay elementos para configurar entonces una relación laboral en el ejemplo que tú me estás dando. Hay un horario, se le paga un salario, hay una subordinación, hay un don de mando de la empresa. Por consecuencia, no le está prestando un servicio, está fingiendo un servicio independiente, pero en verdad es su empleado. Entonces, aquí no les tendría por qué estar ni emitiendo un comprobante fiscal. La empresa debería de emitirle un comprobante de nóminas a esta persona y por consecuencia, lo hablamos en el módulo 2 de impuestos para personas físicas también, toqué un poco el tema de sueldos y salarios y entonces por consecuencia pertenece como trabajador de la empresa porque hay una relación laboral, hay una relación de subordinación y por consecuencia, pues es parte de la empresa. Aquí nada más están fingiendo esa parte, ¿no? Regreso con los ejemplos que les estaba yo poniendo aquí. Entonces, estos ya quedaron claros, ¿verdad? Nos vamos al ejemplo 3. Dice, una persona da un servicio de software en el país a sus servidores que se encuentran en México. Le es pagado el total de sus honorarios. Primer pregunta, ¿el servicio se encuentra grabado por la ley de IVA? Segunda pregunta, ¿se tiene la obligación de pagar el IVA? Sí, no, ¿por qué? Vuelvo a repetir el caso. Una persona da un servicio de software en el país a sus servidores que se encuentran. Al referirme en el país, estoy refiriéndome a México. Y le pagan el total de sus honorarios. ¿Graba o no graba IVA? Por aquí nos dice Nacho, gracias. Sí, el ser en territorio nacional estaría cobrando. Sí, en los dos casos. Es correcto, en los dos casos estaría, entonces, por consecuencia, grabando el impuesto al valor agregado. Se está cobrando y se está dando en territorio nacional. ¿Qué se está dando? Artículo 1, prestación de un servicio. Se está cobrando en ese momento y por consecuencia tendrías que estar enterando el impuesto y se encuentra completamente grabado. Vámonos al caso 4. Un odontólogo presta servicios a otra persona física y le expide el comprobante fiscal digital y ésta le paga el total de sus honorarios. Primer pregunta, ¿el servicio se encuentra grabado por la ley de IVA? Segunda, ¿se tiene la obligación de pagar el IVA? Vuelvo a repetir, caso 4, un odontólogo presta servicios a otra persona física y le expide el comprobante fiscal digital y éste le paga el total de sus honorarios. Aquí nos menciona, Janet, caso 4, el servicio está exento. Correcto, Janet, el servicio está exento, artículo 15 de la ley de IVA, fracción cuarta, donde nos menciona los servicios médicos estarán exentos del pago del impuesto al valor agregado. Por consecuencia, no estaría grabando a pesar de que cobró el totalidad o la totalidad de este servicio. Correcto, Aldo, correcto, Patricia, correcto, Judith y Connie. Muchas gracias. Vámonos al siguiente caso, entonces vámonos al 5. Un odontólogo presta servicios y es parte de una sociedad civil. Le pagan el total de los servicios a la sociedad. Primer punto, ¿el servicio se encuentra grabado por la ley de IVA? Pregunta. Segundo, ¿se tiene la obligación de pagar el IVA? ¿Ustedes qué dicen? Caso 5. Entonces, en este caso, presta el mismo servicio, pero ahora por una sociedad civil. Paga, en este caso le pagan a la sociedad civil el servicio. Primera pregunta, ¿se encuentra grabado? Sí o no y por qué. Segundo, ¿se tiene la obligación de pagar el IVA? Sí y no o por qué. No en ambas preguntas. ¿Qué pasa en el caso de los odontólogos que ponen aparatos? ¿Graban IVA los aparatos? En este caso, recuerda que él no te está enajenando el aparato, Nacho, te está prestando un servicio médico odontológico. Por consecuencia, estaría completamente exento. Artículo 15, fracción cuarta, si mal no me equivoco, que era el que ahorita estábamos viendo. Me vuelvo a regresar, fracción, artículo 15, y lo vamos a ver en... Denme un segundo, artículo 15. Este es el 14, 15, perdón, estaba dándole mal yo la referencia de la artículo 15.
perdón, ya me perdí aquí con el artículo 15 y es la fracción, déjenme la ubico. Perdón, es artículo 15, fracción 14, servicios médicos. Te está dando el servicio, no te está enajenando el aparato, Nacho. Por consecuencia, el servicio es completamente, ¿qué? Exento. Exento. Gracias, gracias Marta por haberme ayudado aquí con la fracción. Nacho, ok, no grabaría la parte, está completamente exento. Entonces, regresamos aquí. Entonces, en el caso 5, no grabaría. ¿Están de acuerdo? ¿El servicio se encuentra grabado por la ley de IVA? No, la respuesta es no, está completamente exento en ese artículo 15, fracción, lo mencionamos, fracción 14. ¿Se tiene la obligación de pagar el IVA? La respuesta es no, porque está exento. Caso 6, un odontólogo que presta servicios a través de una sociedad anónima y expide dicha sociedad el comprobante fiscal y le pagan el total de servicio. ¿El servicio se encuentra grabado por la ley de IVA? ¿Sí o no? Y la segunda, ¿se tiene la obligación de pagar el IVA? ¿Sí o no? Por aquí Nacho nos dice, sí, sí graba al prestador de servicio por ser una sociedad anónima. Jesús Aldo dice que sí. Marta dice que sí en ambos casos. Sí, recordemos que la fracción nos dice los servicios profesionales de medicina cuando su prestación requiera título de médico conforme a las leyes, siempre que sean prestados por personas físicas, ya sea individualmente o por conducto de sociedades civiles. En este caso ya no está prestando un servicio por una sociedad civil, sino por una sociedad anónima. Alguien que a lo mejor les dijo que una sociedad anónima era mucho mejor dando servicios odontológicos, que obviamente está en un completo error, ¿no? Tendría que ser una sociedad civil, sin embargo, pues hicieron acreedores a pagar, ¿qué? El impuesto al valor agregado. Y estamos haciendo una pequeña transmisión con los amigos de Facebook, entonces déjenme ver si hicieron aquí algún comentario, pregunta, que sería muy interesante. Dice por aquí Monroy, compartir en la presentación. Bien, amigos, recordarles que esto es parte del diplomado de impuestos en la ley de IVA. Si alguien está interesado, ojalá nos puedan contactar. Por nuestra parte, en la parte de redes sociales, los dejamos y con los de que están tomando el diplomado, seguimos por aquí. Permítame un segundo para volverle a poner mi pantalla. Me voy a regresar a las diapositivas pasadas. Entonces, hablamos de las excepciones en la enajenación de suelo, en la utilización de casa-habitación, también está completamente exento, en los bienes muebles usados por empresas también. Bueno, los muebles usados a excepción de los enajenados por empresas. Billetes y demás comprobantes que permitan participar en lotería, rifas, sorteos o juegos con apuestas y concursos de toda clase, así como los premios respectivos a que se refiere la ley del impuesto sobre la renta. Moneda nacional y moneda extranjera, así como las piezas de oro o de plata que hubieran tenido el tal carácter y las piezas denominadas onza Troy también estarían ¿qué? Exentos. Por partes sociales, documentos pendientes de cobro y títulos de crédito son excepción de certificados de depósito de bienes cuando por la enajenación de dichos bienes se está obligado a pagar este impuesto y de certificados de participación inmobiliaria no amortizables u otros títulos que otorgue a su titular derechos sobre inmuebles destinados a casa, habitación o suelo. En la enajenación de documentos pendientes de cobro no queda comprendida la enajenación del bien que ampare el documento, obviamente. Tampoco se pagará el impuesto en la enajenación de los certificados de participación inmobiliarios no amortizables cuando se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios y su enajenación se realice en bolsa de valores concesionada en los términos de la ley del mercado de valores o en mercados reconocidos de acuerdo a tratados internacionales que tengan México vigentes. Lingotes de oro con un contenido mínimo de 99% están completamente también exentos. Obviamente la enajenación se efectúa en ventas al menudeo con el público en general. También en el caso, la de bienes efectuados entre residentes en el extranjero, siempre que los bienes se hayan exportado o introducido al territorio nacional al amparo de un programa autorizado conforme al decreto para el fomento de la industria manufacturera. No sé si ustedes trabajen o algunos de ustedes tengan la fortuna de trabajar con IMEX. ¿Alguno conoce la parte de IMEX? ¿No? Ahorita la vamos a ver de todas formas, pasos atrás, la vamos a mencionar. Por aquí alguien nos está mencionando.
No, no, Patricia Martínez. Ah, ok, Pati. Bueno, pues entonces no va a ser un tema desconocido para usted ahorita que lo empecemos a tratar, la parte del IMEX, de recordar que el IMEX es únicamente lo que hace es que este tratado en el cual traen algo, por ejemplo, balatas, las realizamos aquí, las manufacturamos aquí, las regresamos a Estados Unidos y Estados Unidos es quien enajena desde allá toda la parte de estas balatas, pero al final nosotros construimos estas y la entrada de materia prima está completamente en este acuerdo del IMEX, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Bien. El programa IMEX es un instrumento de fomento a las exportaciones que puede ser utilizado por las empresas que importen mercancías de manera temporal y que realicen un proceso industrial o de servicios destinados a la elaboración. Vuelvo a repetir el ejemplo de Balatas, donde estuve yo. Traíamos la materia prima, aquí realizábamos la producción, pero se la regresábamos al país. Ahora bien, eso fortalece la parte de dar empleos al país de México y bien, pues regresarla a Estados Unidos para que ellos únicamente la enajenen. La mano de obra es mucho más barata en este país que en Estados Unidos. Aunque las políticas del actual gobierno de Donald Trump han buscado que se reduzca esta participación de empresarios norteamericanos que manden sus mercancías y se manufacturen aquí en México. Esto, bueno, también a tenor de que el gobierno mexicano también ha hecho su parte mala y muchos empresarios norteamericanos pues han decidido también dar las gracias y regresarse a su país de origen, aunque les sale más caro el construir, por ejemplo, balatas, ¿no? Transformación o reparación y o prestación de servicios de exportación, definiendo el pago del impuesto general de importación, del impuesto al valor agregado y en su caso las cuotas compensatorias. Entonces, este programa IMEX tiene varios beneficios, lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, regresamos con la parte de, ahora bien, de prestación de servicios independientes. En su artículo 14 de la ley de IVA vamos a encontrar la prestación de servicios independientes. ¿Qué es una prestación de servicio? Y nos menciona la prestación de obligación de hacer que realice una persona a favor de otra, cualquiera que sea el acto que le dé origen y el nombre o clasificación que a dicho acto le den otras leyes. Ejemplo, el transporte de personas o bienes, el seguro, el afianzamiento, el reafianzamiento, el mandato, la comisión, la mediación, la agencia, la representación, la correduría, la consignación, la distribución, la asistencia técnica y la transferencia de tecnología, toda otra obligación de dar, de no hacer o de permitir asumida por una empresa en beneficio de otra, siempre que no está, se considera por la ley como una enajenación o el uso o goce temporal de bienes, porque si no sería, vale la redundancia, una enajenación o el uso o goce temporal de algún bien. No se considera prestación de servicios independientes las que se realizan de manera subordinada mediante el pago de una remuneración, ni los servicios por los que se perciban ingresos que la ley del impuesto sobre la renta asimile a dicha remuneración. Entonces, aquí hago un paréntesis. Era lo que decía hace rato, creo que Janet, si tú estás subordinado a alguien, entonces no se entiende que le estás prestando un servicio independiente, se entiende que estás, ¿qué? Subordinado a esta persona, porque tienes un pago, porque tienes un horario y te están mandando, tiene un control sobre ti, tiene una subordinación. Por consecuencia, y dicho esto, entonces serías empleado de esa persona y no, y en ninguna forma, estarías dando un servicio independiente. ¿Ok? Seguimos por aquí. Entonces, se entenderá que la prestación de servicio independiente tiene la característica de personal cuando se trate de las actividades señaladas en este artículo que no tengan la naturaleza de una actividad empresarial. Y entonces vemos la actividad empresarial en qué artículo, el artículo 16 del Código Fiscal de la Federación. Ok, por aquí nos están haciendo una pregunta. Entiendo, muchas gracias. Ok, Janet, gracias a ti.
Caso 1, entonces hablábamos, una persona presta el servicio de informática y mantenimiento a una empresa de China, la IP está en China, por consecuencia se entiende que está exportando. Por consecuencia, ¿es tasa qué? 0%. ¿Tendrá que pagar algún impuesto? La respuesta es, pues no. Una empresa presta servicios de mantenimiento de software a una empresa mexicana, pues obviamente el servicio se encuentra grabado, la respuesta es sí. Ahora, tiene un crédito que le van a pagar a 30 días. En este caso, mientras no haya un pago, no se obliga al pago del impuesto, ¿correcto? En el caso del 3, una persona da un servicio de software en el país a sus servidores que se encuentran en México, le paga la totalidad de sus honorarios. ¿El servicio se encuentra grabado por la ley de IVA? La respuesta es sí. ¿Se tiene la obligación de pagar el IVA? La respuesta es sí. En el caso 4, un odontólogo presta servicios a otra persona física y le expide el comprobante fiscal digital y este le paga el total de sus honorarios. El servicio se encuentra grabado por la ley de IVA, ya decíamos es exento según artículo 5, fracción 14. ¿Tiene la obligación de pagar el IVA? La respuesta es no, porque está completamente exento, ya lo vimos. Un odontólogo presta servicios y es parte de una sociedad civil, le pagan el total de los servicios, también sigue siendo exento en el artículo 5, 15, artículo 15, fracción 14. Caso 6, un odontólogo que presta servicios a través de una sociedad anónima expide dicha sociedad el comprobante fiscal y pagan el total de servicios. Igual está en la misma fracción del mismo artículo, 15, fracción 14. 6, un odontólogo presta por la sociedad civil, pues ya quedamos que no. En el caso de la sociedad anónima, ya mencionamos, sí estaría que grabando, ¿no? Porque no cae en el supuesto de esa fracción. Entonces, cuidado cuando constituyan la empresa, porque puede ser, y me ha tocado ver contadores que tienen a lo mejor el conta SADCB y te quedas con cara de ¿what? Por dos razones. La primera, recordar que están prestando un servicio. Segunda, recordar que tendrían que estar esperando hasta que haya utilidades para repartición de dividendos. Si no hay, pues ya no van a poder esta parte repartirse dividendos. Seguramente lo van a ver en el próximo jueves con Alfredo, la parte de una sociedad civil donde puedes darte un anticipo de rendimiento, entonces puedes tú decidir si te das este anticipo como semanal, quincenal o mensual, independientemente si hay o no hay utilidad, tú lo puedes generar y dártelo. Entonces, en una sociedad anónima, tú pues obviamente estarías en este supuesto y tendrías problemas para poder pagarte, que es lo que al final te interesa, ¿no? Por aquí leo la pregunta que me acaban de hacer. Bien, dice Nacho Nava, ¿algún ejemplo de la fracción 6, de la fracción 6, ¿de qué artículo, Nacho? Porque ya me perdí ahí con esa pregunta. Elizalde, perdón, en el caso de los cubrebocas y regresando mucho, lo que comentaba sobre el beneficio económico sobre el flete y el IVA, la tasa del IVA es al 0%, entonces el beneficio, ¿dónde queda? ¿Cómo que dónde queda? No entendí. El beneficio, digo, ya lo explicamos, el beneficio es cobrarle lo mismo que les van a cobrar con el IVA. Sin embargo, te voy a dejar ese cubrebocas hasta tu nación. Esa sería la ganancia para el cliente y la ganancia para mí es no pagar el IVA, porque es una exportación. Creo que sí quedó ahí claro. Del artículo 14 de la ley de IVA. A ver, vámonos al artículo 14. 14 de la ley de IVA, fracción que me dijiste. A ver, 14 de la fracción sexta. Otras obligaciones que no sean por enajenación o arrendamiento. Toda la obligación de dar, de no hacer o de permitir asumida por una persona en beneficio de otra, siempre que no esté considerada por la ley como enajenación o uso o goce temporal de bienes. Lo único que está haciendo en esta fracción es delimitar lo que se entiende por prestación de servicios. El hacer o no hacer. Ejemplo, yo te puedo cobrar una prestación y te doy tu comprobante fiscal digital, porque a lo mejor tú me mandas a que yo registre tu marca.
Entonces yo tengo la obligación de que tú me estás diciendo que vaya y como yo sé registrar marcas ante el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, haga todo el trámite por ti y te dé tu marca hasta el final. Entonces, por consecuencia, que no se entienda que hay una enajenación o que no se entienda que hay una uso o goce temporal de algún tipo de bien. Es decir, está delimitando únicamente diciendo esto sí es servicio, esto no es servicio, porque esto le pertenece a una, o estás enajenando o estás dando el uso o goce de algo. Dice aquí Yasmín, si un hospital, sociedad civil, factura insumos por una cirugía, ¿los insumos sí graban IVA o también forman parte del servicio? Bien, los insumos en su caso sí tendrían que estar grabando el impuesto al valor agregado y hay algo que los hospitales no quieren hacer regularmente. Por eso no te incluyen los medicamentos en el mismo comprobante fiscal. Recordemos que una de las partes de las deducciones personales en los gastos hospitalarios, siempre y cuando lleven los medicamentos dentro del CFDI que te están dando por esa cirugía. Muchos no lo quieren hacer porque entonces grabaría IVA. Si le juntan los medicamentos y el servicio que le acabas de dar de cirugía, allí sí estarían grabando IVA. Esa es una regla que viene en la resolución miscelánea. No tengo ahorita el punto, pero te lo voy a buscar y te lo mando. Entonces, por eso regularmente los hospitales no te quieren dar esa parte. Ahora bien, ¿qué es lo que hacen ellos? Simplemente ponerte servicios médicos e incluir ahí mismo los insumos para no hacerse bolas y al final que esté exento ese servicio. César, una empresa realiza una cesión de derechos para la venta de un departamento. ¿Esta actividad grava IVA o estaría exenta? Le cede los derechos para la gestión de un departamento. Estaría completamente exenta, mi estimado César. ¿Por qué? Porque si este departamento es para vivir, recordemos que la venta de casa, la enajenación de casa, habitación o la cesión de los mismos derechos, pues estaría exenta en este artículo 9 de la ley de IVA. Servicios exentos para términos del artículo 15 de la ley de IVA. Comisiones y pagos por créditos hipotecarios. Por comisiones de las AFORES y servicios del sistema para el retiro. Servicios obviamente gratuitos. En este caso, escuelas que tengan registro válido oficial. Preprimarias y kinder, transporte marítimo internacional, servicios prestados por donatarias autorizadas, y esto ya entró en función en la resolución miscelánea, perdón, en la reforma fiscal del 2020, créditos hipotecarios, cajas de ahorros, fondos de ahorros, siempre y cuando sean deducibles para términos de la ley de ICR, si no, no serían así. Bonos y planes de ahorro del gobierno federal también están completamente exentos los servicios por rendimiento de valores gubernamentales, partidos políticos, los servicios que den partidos políticos también están exentos para términos del artículo 15, sindicatos igual, cámaras y agrupaciones agropecuarias, pesqueras o civícolas, colegios profesionales que den algún tipo de servicio están completamente exentos de ley de IVA. Asociaciones sociales o sociedades civiles, científicas o culturales. Servicios médicos, para entender el servicio médico tenemos que ir a el reglamento de la ley de IVA en su artículo 41 para la resolución miscelánea en el punto 4310. Y vámonos al 41, por favor, para entender un poquito la parte de servicios médicos, 41 de la ley de, perdón, del reglamento de ley de IVA. Dice aquí, actividades por las que no proceden impuesto locales, permítame un segundo, que no estoy viendo el reglamento, estoy viendo la ley. Reglamento, artículo 41 del reglamento. Exención por servicios profesionales de medicina. Para los efectos del artículo 15, fracción 14 de la ley, los servicios profesionales de medicina por los que no se esté obligado al pago del impuesto son los de médico, médico veterinario o cirujano dentista, siempre que cumplan con los requisitos que establece la ley. Y vámonos a la resolución
a la resolución 4310. No sé si tengan ahí la resolución. Yo regularmente la imprimo en papel. 4310, 4310, 4310, 4310. Vamos a encontrarla. 4. 4310. 4310 nos dice: aquí está. Ok. Exención a servicios profesionales de medicina prestados por médicos cirujanos dentistas. Para los efectos del artículo 15, fracción cuarta de la ley de IVA y 41 de su reglamento, se consideran incluidos los servicios profesionales de cirujano, dentista, los prestados por estomatólogos en términos de la norma oficial mexicana NOM 013 SSA 2 2006 para la prevención y control de enfermedades bucales, entendiendo a estos como el médico odontólogo, el cirujano dentista, el licenciado en estomatología, el licenciado en odontología, el licenciado en cirugía dental, médico cirujano dentista militar y todo aquel profesional de la salud bucal con licenciatura cuando la prestación de los servicios requeridos necesite título de médico conforme a las leyes. Y también, por último, nos habla de la 4313, servicios profesionales de medicina prestados por instituciones de asistencia privada IAP. Para los efectos del artículo 15, fracción 14 de la ley de IVA, quedan comprendidos en la exención prevista en dicha disposición los servicios profesionales de medicina prestados por conducto de instituciones de asistencia privada que cumplan con lo dispuesto en lo mencionado en dicha fracción. Entonces, aquí vamos a encontrar los servicios médicos. ¿Por qué lo puse? Porque muchas veces hay confusión si las enfermeras entran dentro de estos servicios médicos. Como lo podemos ver, es no. O el nutriólogo entra de... La respuesta es no, ellos no están exentos. Ya vimos que menciona veterinarios, médico cirujano y odontólogo o estomatólogo, ¿no? Son los que quedarían. Vuelvo, dice Rubio, el psicólogo no, el psicólogo no. Vete a esa parte de la ley del 41 de reglamento de la ley de IVA, en ese artículo 15, fracción 14, y vete a las resoluciones misceláneas que estoy mostrando ahí y encontrarás que en ningún momento dice psicólogo. Ok, me dice Lizalde Aguilar, me causa confusión. El IVA se causa por actos o actividades. Si una SA es de médicos, sí, correcto. La afectación es más para ICR y no para IVA por la actividad. Correcto. La ley de IVA es por actos o actividades, pero te da exenciones la ley. Te dice, estos no, por estos no me vas a pagar IVA. Y te describe cuáles. Y el artículo 15 en esa fracción 14 es tácito y preciso. ¿Qué menciona? Servicios médicos otorgados por una persona física o en su conjunto por una sociedad civil. Entonces, esa es la parte que te habilita para no pagar el impuesto. ¿El acto o la actividad está grabada? Sí, pero hay en ese artículo una excepción, es decir, excepto esto. Por consecuencia, si estoy dentro de, ya no estaría pagando el impuesto. Espero haberme dado a entender, Elizalde. Bien, entonces seguimos aquí, les comparto. Ay, Dios. No, espérate, vamos a coronavirus. Derechos de autor. Sí, ya parezco abuelito. ¿Dónde están mis pastillas? Déjenme, porque se me va como la voz. Bien, derechos de autor tampoco estarán grabados en la parte de para ley de IVA. ¿Ok? Subo aquí el micrófono, ya se me está cayendo. Ok, listo.
Ok, vámonos al uso o goce temporal de bienes, artículo de la ley de IVA, artículo 19. Dice, artículo 19, para los efectos de esta ley se entienden por uso o goce temporal de bienes el arrendamiento, el usufructo y cualquier otro tipo de acto, independientemente de la forma jurídica, que al efecto se utilice por el que una persona permita a otra usar o gozar temporalmente de bienes tangibles a cambio de una contraprestación. Se dará el tratamiento de esta ley, establece para el uso o goce temporal de bienes a la prestación de servicios de tiempo compartidos. Se considera prestación del servicio de tiempo compartido independientemente del nombre o de la forma que se dé. El acto jurídico correspondiente consistente en poner a disposición de una persona o grupos de personas, directa o a través de un tercero, el uso o goce o demás derechos que se convengan sobre un bien o parte del mismo, en una unidad variable dentro de una clase determinada, por periodos previamente convenidos mediante el pago de una cantidad o la adquisición de acciones o partes sociales de una persona moral, sin que en este último caso se transmitan los activos de la persona moral. ¿A qué se está refiriendo todo lo que acabo de leer? Porque seguramente, y muchas veces cuando lo leemos nos quedamos con cara de what. Los tiempos compartidos, pues bien, pues funcionan. A lo mejor todos nosotros hacemos una asociación y compramos una casa en Cancún, ¿no? Entre todos aportamos 100,000 pesos y entonces fuimos, no sé, 100 personas y nos alcanzó para una mansión. Sin embargo, este tiempo compartido que podemos dar, que al final nos pertenece a todos y a nadie, y que nos vamos a decir en qué fechas vamos a irnos a esa casa enorme que tenemos en Cancún. Este tipo de cosas, al momento de darla, ese uso o goce, entonces también para términos de IVA estará grabando. Hay una parte de un impuesto al valor agregado. Entonces, es a lo que se está refiriendo en esta parte de la ley. No se pagará el impuesto por el uso o goce temporal de los siguientes bienes. 1. Los otorgados por las personas morales autorizadas para recibir, obviamente, donativos deducibles para efectos de los impuestos sobre la renta. Inmuebles destinados o utilizados exclusivamente para casa habitación. Si un inmueble tuviere varios destinos o usos, no se pagará el impuesto por la parte destinada a utilizar para la casa habitación. Pero en el caso de que tengas una casa habitación, pero al lado un local y rentas la casa habitación, pero también el local sí estaría grabando, la casa habitación no. Lo dispuesto en esta fracción no es aplicable a los inmuebles o parte de ellos que se proporcionan amueblados o se destinan o utilicen como hoteles o casas de hospedaje. Ojo, muchas personas, hoy en día existe Airbnb, pero antes lo hacíamos. Teníamos una casa en Cuernavaca, donde fuera, y se lo arrendábamos a alguien a la mejor. Pero en el momento en que le pones muebles, ya no estás arrendando una casa habitación. Lo que estás es dando una actividad empresarial, le estás poniendo un extra, que son los muebles. Por consecuencia, eso se parecería o es muy parecido a un servicio de hospedaje. Y va a depender de cada ley, porque recordemos que el impuesto sobre hospedaje es un impuesto estatal. Hay estados que lo tienen, hay estados que no lo tienen, hay unos que lo tienen al 2%, al 1.5%, al 3%, etcétera. Va a depender de la legislación local para saber si te cobra un impuesto sobre hospedaje o no. Es el caso hoy en día de Airbnb. Hay lugares donde a Airbnb sí le van a cobrar impuestos sobre hospedaje. Lugares donde le dicen a Airbnb, ok, aquí no hay un impuesto sobre hospedaje porque no se entiende que hay un hospedaje. Va a depender de cada legislación y de cada estado en ese impuesto sobre hospedaje. Fincas dedicadas o utilizadas solo a fines agrícolas o ganaderos, obviamente no se estará pagando el impuesto. Para los efectos de esta ley se entiende que se concede el uso o goce temporal de un bien tangible en territorio nacional cuando en este se encuentre el bien en el momento de entrega material a quien va a realizar el uso o goce. Cuando se otorga el uso o goce temporal de bien tangible, se tendrá la obligación de pagar el impuesto en el momento en el que quien efectuó dicho otorgamiento cobre la contraprestación derivada del mismo y sobre el monto de cada una de ellas. Y aquí voy a poner otro ejemplo, amigos. Tú tienes una casa en Canadá o en Estados Unidos o en Colombia o en otro país. Llega un amigo y te dice, oye, arréndame, ¿cuánto me cobras? Porque voy a ir a viajar cada mes porque tengo un negocio allá y entonces quiero que me la rentes.
Para efectos de IVA, le tendría que estar cobrando el impuesto al valor agregado, punto 1. 2, a lo mejor este cuate tiene un local comercial en Canadá, en Estados Unidos o en otra nación. Y me dice, oye, estoy interesado en tu local. Emíteme el comprobante fiscal aquí en México, pero el local está en Estados Unidos. ¿Grabaría o no grabaría IVA? Los escucho. Aquí dice Nacho, en el caso de que una persona done un bien dejándose el usufructo vitalicio, ¿también graba? Ojo, no es lo mismo que done a que haya un usufructo, dos cosas muy distintas. El donar ya se supone que puede tener el manejo del bien. Entonces, en este caso, la parte del usufructo, yo te diría, estás cobrando, porque el usufructo es el que uses, explotes el bien, pero no es tuyo, es mío. Te lo presto. Es el uso o goce del bien, pero sin ningún, puede haber una contraprestación pactada o no. Si no le estás cobrando nada, ¿qué impuesto puede haber? Dice Yasmín, no, Elizalde, ¿a qué me refiero? Tengo un local comercial en Estados Unidos, tú me pides que te lo rente porque vas a hacer algunos movimientos allá en Estados Unidos. Al momento tú me pides un comprobante fiscal digital para hacerlo deducible. Yo te doy mi comprobante. ¿Lleva IVA o no lleva IVA? No, Nacho dice porque el acto no es en territorio nacional. René dice, la renta en Canadá está exenta por ser exportación. René, no estoy exportando nada. ¿O está saliendo algo? Es decir, de aquí de México, ¿está saliendo algo al extranjero? La respuesta es no. No hay exportación. Ni tan siquiera es objeto para la ley de IVA. O sea, es algo que estamos llevando a cabo, pero ni tan siquiera toca la ley de IVA. No existe, para que me entiendan, para términos de ley de IVA. ¿Están de acuerdo? Porque está en el extranjero, pero no lo voy a exportar. Ya está allá. O sea, no me llevo la propiedad y la pongo allá. La propiedad está allá. Por consecuencia, no es una exportación, es algo no objeto para términos de la ley de IVA. Es no objeto, ni tan siquiera se toca, ¿vale? Por aquí no, porque el inmueble no está en México, es correcto, el bien está en el extranjero, es correcto, René. Dice, pregunta 647061, dice, una persona tributa en el régimen de actividad empresarial y arrendamiento. Para efectos de ICR, separa los ingresos y las deducciones que le corresponden a cada rubro. Pero en el caso de IVA, si yo declaro el total de mis ingresos, ¿puedo hacer lo mismo en total de IVA acreditable? Respuesta es no. ¿Por qué? Vamos al artículo 5 de la ley de IVA. Artículo 5 de la ley de IVA. Porque recuerden que lo que es deducible para términos de ICR es acreditable para términos de la ley de IVA. Entonces, si no es deducible o la deducción está colocada en arrendamiento o en otra, en actividad empresarial, ese es el IVA que también le corresponde. No podría sumar todo y moverlo a donde tú quisieras, ¿no? No, la respuesta es no. Y voy a leerlo aquí. Dice aquí, artículo 5, requisitos para el acreditamiento. Para que sea acreditable el impuesto al valor agregado, deberá reunir los siguientes requisitos. 1, adquisición de bienes, servicios o arrendamiento de bienes estrictamente que indispensables. Artículo 27, que ya lo habíamos visto la vez pasada, ¿no? Traslado y expreso por separado, que sea efectivamente pagado, que las retenciones y el entero del impuesto obviamente se dé. Y nos menciona que el impuesto al valor agregado corresponda a bienes, servicios o al uso o goce temporal de bienes estrictamente indispensables para la realización de actividades distintas a la importación por las que se deba pagar el impuesto establecido en la ley o que se les aplique la tasa del 0%. Para los efectos de esta ley se consideran estrictamente indispensables las erogaciones efectuadas por el contribuyente que sean deducibles para los fines del impuesto sobre la renta. Entonces, a tu respuesta 64, 70, 61, la respuesta es no. ¿Por qué? Tiene que ser estrictamente indispensable. Vuelve a aplicar la regla y vuelve a ser repetitiva la ley y se vuelve a enlazar, concatena con la ley de ICR. Si no es indispensable, no es acreditable.
¿Ok? Bien, vamos a seguir aquí. Entonces, cuando se otorga el uso o gozo temporal de bien tangible, se tendrá obligación de pagar el impuesto en el momento en que quien efectúe dicho otorgamiento cobre la contraprestación derivadas del mismo y sobre el monto de cada una de ellas. Y vámonos a la parte de los ejercicios. No, todavía no llegamos. De la importación de bienes y servicios. Artículo 25. No se pagará el impuesto al valor agregado en la importación siguientes. Las que en los términos de la legislación aduanera no lleguen a consumarse, sean temporales, que es el IMEX, tengan el carácter de retorno de bienes exportados temporalmente o sean objeto de tránsito o transbordo. Es decir, y ha tocado que muchas veces de los aviones van a Estados Unidos y aterrizan en México para cargar combustible o inclusive también los buques, los barcos, encallan en playas a lo mejor, no sé, en Veracruz o etcétera, en algunos lugares del Golfo de México o inclusive del otro lado. Bien, cuando llegan, no por eso tienen que estar grabando el IVA, porque no, nada más están cargando combustibles o simplemente se va a bajar y se les va a dar un mantenimiento, se va a volver a subir y se van a ir. No podría yo estarles cobrando un impuesto. Solamente están pasando, solamente son un traslado. Tampoco aquellos que tengan la parte del IMEX, que la intención del IMEX es que vengan, se manufacturan y se regresan a su país de origen. Si los bienes importados temporalmente son objeto de uso o goce en el país, se estará lo dispuesto en el capítulo cuarto de esta ley. No será aplicable la exención a que se refiere esta fracción, tratándose de bienes que se destinen a los regímenes aduaneros de importación temporal para la elaboración, transformación o reparación en programas de maquila o de exportación, depósito fiscal para someterse al proceso de ensamble y fabricación de vehículos de elaboración, transformación o reparación en recintos fiscalizados y de recintos de fiscalizado estratégico. En ese caso, no se darán ahí. Las de equipaje y manejo de casa, a que se refiere la legislación aduanera, no estarán grabando obviamente tu equipaje en un viaje, pues no tendría por qué estar grabando a alguien que llegue con un equipaje, pues no tendría por qué estarle cobrando el IVA. La de bienes cuya enajenación en el país y de los servicios por cuya prestación en territorio nacional no den lugar al pago del impuesto al valor agregado o cuando sean los señalados en el artículo 2A, que en este caso serían alimentos, medicinas, por ejemplo. Las obras de arte que por su calidad y su valor cultural sean reconocidas como tales por las instituciones oficiales competentes, siempre que se destinen a exhibición pública en forma permanente. ¿Por qué exhibición pública? Y aquí, ojo, las obras de arte que compra a la mejor Carlos Slim y que las trae al país, esas sí tendrían que estar grabando IVA, porque a pesar de que son una obra, son para alguien en particular, no es para el público en general, por consecuencia, aquí sí tendrían que estar pagando el impuesto al valor agregado. El oro en un contenido mínimo del material de un 80%. En el otro vimos que es el 99% la exención, aquí también un 80%, en el otro vimos que era 99%, pero siempre y cuando se enajenara a quién, al público en general. Aquí sí ya nos habla de un material del 80% como mínimo, el cual estará completamente exento, independientemente si lo enajenas o no enajenas al público en general. Artículo 27. Para calcular el impuesto al valor agregado tratándose de importación de bienes tangibles, se considera el valor que se utilice para los fines del impuesto general de importación, adicionado con el monto de este último gravamen y del monto de las demás contribuciones y aprovechamientos que se tengan que pagar con motivo de ¿qué? De la importación, que ya lo habíamos visto al principio. ¿Hasta aquí alguna pregunta?